They wouldn't let her go home. They wouldn't let her. They wouldn't let her. They wouldn't let her. Wouldn't let her go home. 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 And now there's no more home. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Es lo más reciente de Fiona Apple. Ya habíamos presentado una canción de Fiona Apple dentro de un disco homenaje a Neil Young, pero ahora está presentando este nuevo sencillo llamado Pre-Trial, Let Her Go Home, y con eso estamos comenzando este programa llamado Real. Ya saben en dónde, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa. Comencemos de atrás para adelante, si me lo permiten, y voy a comenzar con lo que apenas acaba de suceder en la mañanera del día de hoy. A la primera misa donde va a ser dado a conocer oficialmente. Pues primero felicitarle. Sabemos que es una persona, es un líder de la Iglesia Católica, jefe de Estado Vaticano, que también tiene una orientación por los pobres. Y eso es muy bueno porque va a estar atento, creo yo, a las necesidades de quien menos tiene y al mismo tiempo a la construcción de la paz y la prosperidad en el mundo. El que un líder de la Iglesia Católica tenga esta perspectiva siempre es respetado, independientemente de su orientación, pero por su historia, pues creemos que en cierta forma va a seguir un legado que deja el Papa Francisco. Entonces eso nos da mucho aliento y al mismo tiempo, pues México tiene una población pues principalmente católica, además de lo que representa como jefe de Estado. Y pues nuestra felicitación, y ayer dije que lo vamos a invitar para que venga a México, ya habrá oportunidad de invitarle, y no creo que vaya a la misa. No, pues no va a ir a la misa de comillas, coronación. Ya saben que la presidenta Sheinbaum, como López Obrador, no les gusta viajar mucho tiempo. León 14, Robert Prevost Martínez, tiene 69 años de edad, que nació en 1955, comenzó a muy temprana hora sus actividades ya como papa. Ahí con los otros 132 cardenales. Et Filius et Spiritus Sanctus. Ahí están las primeras, la primera homilía de León XIV. I begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals,
as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, you have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. Uno escucha a León 14 y no sé si les pasará a ustedes esta parte en donde sí, obviamente no niega la cruz de su parroquia y su nacimiento y la manera en la cual creció en Chicago, pero por supuesto, como lo hizo en la presentación del día de ayer, tampoco niega su gran afecto hacia Chiclayo, esa parte peruana. Y se me permiten también una palabra, un saludo. En español. Qué lindo. Aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, A todos ustedes, hermanos y hermanas di Roma, de Roma, de di Italia tutto il mondo, y de todo el mundo, vogliamo essere una chiesa queremos ser una sinodale, iglesia una chiesa sinodal, che cammina, una iglesia una que chiesa camina, che cerca una iglesia sempre que busca la pace, siempre la paz, cerca sempre la que busca carità, siempre la cerca caridad, sempre di que essere siempre vicino busca estar specialmente cerca a coloro che de soffrono. quienes Ahí tienen ustedes lo que sucedió el día de ayer, después de que a eso de las 10, un poquito pasadas las 10 de la mañana, pero poquito, no crean que mucho, fue cuando salió el humo blanco de la Capilla Sixtina y luego Estamos ya, ahí se estamos. anunció. Cuelga. ya se están abriendo Gracias. Muchas gracias a todos. Espera un momentito. Espera un momentito. Ahora viene, sigan con nosotros. Desde la logia central de la Basílica de San Pedro para poder escuchar el anuncio. Prestemos atención. Sí. El momento, el día de ayer. Ceremonieri, El el ceremoniero de la derecha trabaja conmigo. No me diga, señor. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem decimum quartum. León XIV. Ha León sido 14. el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos Y que ha sido elegido el nuevo papa. El nuevo papa con el nuevo nombre, León XIV, Renato. Agustino, un agustino que ha sido general de los agustinos. Sí. Es curioso, ¿no? Un agustino, como decía San Agustín, Sí. pues un agustino que gestione. Ya tenemos al Papa. Ahora mismo va a dar sus primeras palabras. Sí, efectivamente, Agustino, una de las órdenes más grandes en Ahí México. Ay, aquí está. Ahí le tenemos. Saludando a los fieles en la plaza de San Pedro. Un papa joven Sí, y vital. vital, sí. Ahora vamos a presenciar la ejecución de los himnos. Bueno, ya para qué les repito algo que han visto en varias ocasiones en las últimas horas.
la manera en la cual León XIV tuvo este acercamiento a la población por primera ocasión. Y luego ya se puso a trabajar de manera muy, muy presente, muy presente. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri, grazie a voi. Saludos desde México. ¿De México? Sí, de México. México, Guadalajara, todos Guadalajara. Sí, Guadalajara, que la conoce bien porque estuvo en Chapalita, como estuvo en Yuriria, como estuvo en Ciudad Victoria, como estuvo en otras partes del país. En una serie importante de templos estuvo el entonces cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, muy cercano a la comunidad latina. Aquí vale la pena hacer las siguientes referencias. Es un papa agustiniano, San Agustín, este hombre que durante mucho tiempo renegó de su fe, después de años de ir buscando y a expensas de lo que pasaba y el sufrimiento de su madre Santa Mónica, terminó convirtiéndose al catolicismo y padeció a partir de ello. Su orden fue creada mucho tiempo después de la muerte de San Agustín. Llegaron a México los agustinianos y tienen una presencia muy importante en el país, muy importante en México, no solo en lugares de clase media y clase alta, sino en comunidades muy necesitadas. En el caso de León XIV, hijo de norteamericano y de una española de apellido Martínez, claro que se desarrolló en Chicago, un hombre que, como han escuchado ustedes, estudió matemática, pero que tiene estas características que tenemos que tomar en consideración para específicamente entender por qué fue electo. ¿Sí? Es muy estricto con el canon católico, no es necesariamente un hombre que se exprese de forma tan abierta como Francisco, pero tiene de manera recurrente esta lucha por ciertos derechos y por la igualdad de los seres humanos. Es un hombre que, aunque Trump el día de ayer dijo que se había puesto muy contento con su elección, con su ascensión. Are you planning to meet the Pope in the near future? Mr. President. They've already come. When is that? Do you have a time? They have already spoken to us and we'll see what happens. Pues así, también hay que recordar que León XIV utilizaba sus redes sociales para señalar los errores dentro de la interpretación de la religión por parte de J.D. Vance y cómo tenía que tratarse a los migrantes. Un hombre que luchó por los derechos de los fieles en Chicago, como también por la dignidad de los seres humanos en Chiclayo. Decía un colaborador mío, sí, fue de Chicago a Chiclayo y de ahí al Vaticano, y el camino era normal. Mientras estaba en funciones en Perú, conoció a Jorge Bergoglio antes de que se convirtiera en el Papa Francisco. Y luego Francisco lo convirtió en cardenal y después de eso lo jaló a que se convirtiera en el último filtro para decidir quiénes se convertían en cardenales. Así que los que votaron ayer por él, pues lo conocían porque era quien los palomeaba, así como también decía mi amigo, como el de Recursos Humanos. Nada mal. Eso no le quita la enorme cercanía que tiene con los pobres. Aquí León XIV cantando Feliz Navidad con gente peruana.
sí, una gran cercanía con los migrantes, una gran cercanía con las clases necesitadas, una gran cercanía con la letra de la religión. No se nos olvide eso. Una gran cercanía con la doctrina religiosa católica. Así que, pues, todo para todos. Nadie ha dicho nada en contra. No, sí, la verdad es que se han dicho algunas cosas en contra de León XIV. Sobre todo estos escándalos que fueron detonados por el periódico El País, en donde se dice que León XIV se hizo de la vista gorda con ciertas acusaciones de sacerdotes allí en el Perú, que acuérdense que hoy en día él es el obispo emérito de Chiclayo, y tiene la nacionalidad peruana, en donde al final del día habría tapado a ciertos sacerdotes acusados de abuso infantil. Lo voy a dejar en abuso infantil. Eso no le quita ningún mérito a todo lo que ha logrado o ha puesto en su vida cardenalicia, sacerdotal, el señor Privost Martínez, también conocido hoy como León XIV. And as Pope Francis has reminded us many times, a bishop is called to serve. His authority is service. And so to look for different ways in which a bishop can serve in any given society, in any given church, I think is very important. The bishop is not supposed to be a little prince sitting in his kingdom, but rather called authentically to be humble, to be close to the people he serves, to walk with them, to suffer with them, and to look for ways that he can better live the gospel message in the midst of his people. Así es. El Papa, o cualquier cardenal, o cualquier obispo, cualquier sacerdote, no debiera bajo ninguna circunstancia creer que es un principito. Tiene muchas obligaciones. Y esas obligaciones a veces lo sustraen hasta de tener contacto con su familia. Los hermanos de León XIV hablaron el día de ayer, bueno, de cómo es un hombre muy cercano a la gente, con una convicción enorme, y también tiene pues muy claras cuáles son sus aficiones deportivas. Clear up the thing about the Cubs and White Sox. Yeah, he was never ever a Cubs fan, so I don't know where that came from. He was always a Sox fan. Our mother was a Cubs fan. I don't know, maybe that clued in there. And our dad was a Cardinals. Pues sí, entonces está nada más para saber si era de los Medias Rojas o de los Osos de Chicago, y ahí la discusión, como quieran verlo ustedes, en el caso de León XIV. Ayer fíjense que hubo imágenes interesantes que antes no se veían, de cómo los otros cardenales aplaudían el nombramiento. Esto que escuchan y ven los que están en Instagram, en Geoliveros, no se veía anteriormente. La Capilla Sixtina, después de la elección y después de que le pusieran los ropajes, de que entrara en la sala de lágrimas, y los aplausos antes de salir al balcón de la basílica. ¿Qué tan distinto irá a ser León XIV de Francisco, de Benedicto XVI, de Juan Pablo II? O dicho de otra manera, ¿cuáles de las mejores características de cada uno de ellos irá a adoptar León XIV? Un león para cuidar corderos. Que yo no creo sinceramente que haya seleccionado el nombre sin entender cuál es el significado para los latinos. León, muy distinto al Leo específico que se tiene en la lengua materna de Prevost, de León XIV. Yo estoy convencido que decidió utilizar este nombre no solo para seguir la enseñanza de León o de León XIII, el anterior papa con ese nombre, que luchó por los derechos de los trabajadores, sino específicamente también en un ambiente político tan, pero tan agitado. Es un mensaje para aquellos que tratan de pegarle a las causas por las que ha luchado durante toda su vida sacerdotal. Entonces, ya lo veremos hacia adelante. Ya veremos hacia dónde va.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, ni tarda ni perezosa, por supuesto que felicitó la llegada de León XIV. Ya todos se quieren subir, ya saben ustedes, en el trenecito, hasta para invitarlos al nuevo León. Señales. El nuevo Papa León Dios va a ser invitado a la nueva presa León en el Nuevo León. Felicidades a la iglesia, a los católicos, y oremos por el Papa. Habemos Papam. Dios, qué cosa más asquerosa ver a los políticos subirse. Perdónenme, se me hace de lo más chafa que puede haber alrededor. Chafísima. Como también, pues ya les estoy diciendo yo, estas imputaciones hacia León XIV, también es muy chafa sacarlas dentro de tu felicitación, como lo hizo Ricardo Monreal. Prevosti también carga con controversias. He leído de él, acerca de él, dado que durante su gestión, el tiempo que duró en Perú, la gestión fue cuestionada por encubrimiento en algunos casos dentro de su diócesis. Aunque nunca hubo denuncias formales, nunca hubo cargos, sino mediáticos. Para mí va a ser un gran papa. No, bueno, sí, va a ser un gran papa, pero pues, hablaban mal de él. Imagínense la calidad o la estatura moral que tiene que tener este tipo para desde su trayectoria. Imagínense ustedes que alguien como Ricardo Monreal tenga los tamaños para decir este tipo de cosas. Bueno, sí, es el papa, será un buen papa, pero fíjense ustedes que tiene un granito en el arroz. Ricardo Monreal. No, bueno, les estoy diciendo. Monreal al nivel de Steve Bannon, que días antes del nombramiento de León XIV dio dentro de su podcast, War Room, su predicción y dijo, no es nada bueno para Trump que llegue Prevost como papa. I do think one of the dark horses, and I think unfortunately he's one of the most progressive, is Cardinal Prevost. I don't think he's getting enough play. He is certainly on the short list as being, and I think it's pretty shocking given how the contempt they hold the American church. The American church gives so much money, they're afraid it has too much power. So they've never really wanted to have an American pope. But my understanding is Prevost is one of the ones closest to Francis ideologically. He's also had tremendous experience in Latin America. And so he's one of the ones on the short list. I'm a big believer that Cardinal Sarah from Africa would be a perfect selection right now for this moment in the church. But I will tell everybody, this is anybody's game right now between Parolin, one of the traditionalists. You have no earthly idea how this is going to turn out. That's why I think this run-up is so important. And it's interesting that it's ironic. It's going to take place. It's going to kick off, I think, on the either the day of or the day before the 80th anniversary of victory in Europe. So it's very symbolic. Bueno, es muy simbólico, dice Bannon. Los dos son despreciables en sus señalamientos, Monreal y Bannon. Solo hay que reconocer que Bannon tiene, increíble que parezca, este sí tiene cultura. Es horrible, el tipo es horrible, pero tiene más cultura por lo pronto que la que supura el señor Monreal. Increíble, pero cierto. Ahí está León XIV llegando ya como nuevo jerarca de la iglesia. Ya está la invitación hecha por Claudia Sheinbaum, por Donald Trump, que ayer lo felicitaron a través de sendos tweets, ambos, como mucha gente más, ¿no? Tanto Trump como Sheinbaum diciendo, ojalá que los podamos ver, ojalá que vengan a nuestros países, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro que después de que vean que León XIV no es tan cercano a políticos de izquierda y de derecha, pues quieran seguir en sus invitaciones y en este tipo de cosas. A quien, como lo vimos hace un momento, sí es muy cercano a los fieles. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Bueno, ahí está el Papa León XIV ya comenzando sus funciones, lo cual no está nada mal. Necesitamos mucho rezo y mucha ayuda divina para poder salir adelante. Sinaloa continuó siendo un infierno la tarde de ayer. Para alguien que conoce México como lo conoce León XIV, no dudaría que este tipo de situaciones le llamen poderosamente la atención. Y le llame poderosamente la atención la manera en la cual el gobierno de México, con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, de dientes para afuera los respetan, pero han tenido una persecución de manera sistemática en contra de sacerdotes, de obispos y de cardenales que señalan la incongruencia entre lo que se dice en las mañaneras y lo que sucede en las calles en cuanto a la seguridad. Porque ahora no me van a venir con que efectivamente el trato que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación, tanto con López Obrador como con Claudia Sheinbaum, ha sido justo con los jerarcas de la Iglesia Católica y por ende con sus fieles. Mucho tiene que ver también, y hay que reconocerlo, que pese a que México es un país con una cantidad brutal de católicos, ni López Obrador ni Sheinbaum profesan la religión católica. Y entonces, desde una posición radicalmente distinta a lo de muchos más gobernantes mexicanos, no entienden la manera en la que se tiene que tratar ante el respeto que se le tiene no solo a la Virgen de Guadalupe, sino también a las autoridades eclesiásticas en cada población. Que también puede haber actos de corrupción y de otro tipo de situaciones reprobatorias en cada uno de estos lugares, cierto. Pero no se nos olvide que mucho de lo que sucede hoy en la Cuarta Transformación es lejano a la religión por antonomasia. Solo para dejarlo muy claro. Preguntémosle a José Ramiro López Obrador, que de hecho ayer fue cuestionado por la prensa por la cantidad de inseguridad que ha comenzado a crecer como Don Ramiro, Tabasco vuelve a ocupar otra vez el primer lugar en homicidios. ¿Qué opinión le merece esta situación? No. Dígame, ya bájenle. ¿Qué opinión le merece esta situación, Ya bájenle. ¿Y qué relación? ¿Bajarle aquí, secretario? Ya bájenle. Dígame, secretario, ¿bajarle aquí? Es que andan como buitres ustedes, hermanos, lo de las LGBT, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle. ¿Qué opinión le merece? ¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco. Secretario, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió el día de ayer? Estos 9 asesinatos y la cabeza que fue encontrada. Ya, amigo. Qué bárbaro, ya se parecen. Son iguales, a los que tanto criticaban. Son igualitos los cantones. ¿No va a emitir ningún comentario, secretario? No, ya te lo comenté. No, acerca del nivel de inseguridad que ocurrió el día de ayer. O sea, a eso me refiero en mi pregunta, secretario. Ninguna respuesta ante la ola de violencia que está viviendo Tabasco. Y porque el problema, si escucharan ustedes, no son los 9 asesinatos y la cabeza. Es que la familia Cantón, los del diario Basta, que tienen también la famosa estación Telereportaje, o pareciera que son parte de Telereportaje, ahora no quieren que se les cuestione absolutamente nada allá en Tabasco. Y eso es lo que uno teme cuando comienzan los conversatorios, bueno, así se le dicen ellos, de la ley de radio y televisión. Que ya no se le llama así, se le llama de telecomunicaciones y radiodifusión, como ustedes lo saben. Ayer hubo una serie de 25 personas que hablaron sobre esto. Claro que hubo un montón de matraqueros, hubo gente que fue a dar clases de filosofía y que por respeto a ustedes no voy a pasar sus audios esta mañana y porque también el tiempo es corto, pero los que realmente tenían un conocimiento técnico, y ahí alguna infiltrada que también pondré, pues todos estaban en contra de lo que trae esta ley. Aquí la postura de artículo 19. Es importante mencionar que la iniciativa carece de salvaguardas suficientes y efectivas para evitar que los procesos creados en su momento por el IFT se vean afectados por intereses políticos o económicos, considerando que de acuerdo con los estándares de libertad de expresión
para una radiodifusión libre e incluyentes, promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario contar con un órgano independiente y autónomo y no dependiente, en este caso, por el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí tienen artículo 19 en contra de que sea un órgano. Vamos con la CANIETI, la Cámara de la Industria de Telecomunicaciones. Existe también el proyecto impone restricciones y prohibiciones a la publicidad en plataformas digitales con contenidos en México, similares a los de los concesionarios de radiodifusión y televisión. Estas prohibiciones pueden ser excesivas, ya que mucha de la publicidad que está en plataformas digitales viene originada desde el país que está originando un evento. Si hay un partido de fútbol, mucha de la publicidad no se mete aquí, sino que se mete donde se origina el evento, y debido a las multas excesivas que se están poniendo en la ley, pues esto puede generar multas extraordinarias a las plataformas digitales que no serían responsables de incluir ese contenido. Creo que tenemos que discutir la ley federal de competencia económica en paralelo a esta ley federal de telecomunicaciones, porque ya vivimos el entorno en que había dos dependencias, había dos entidades que trataban de regular la competencia en telecomunicaciones, una que definía si un operador tenía poder sustancial de mercado o no, y otro que trataba de poner regulación asimétrica. Si no queremos volver a acabar en un litigio gigantesco, creo que tenemos que en paralelo ver que estas dos leyes sean armónicas entre sí. Tiene toda la razón en todo lo que está diciendo. Si uno efectivamente tiene algún tipo de plataforma como Instagram y de pronto te tienen un pre-roll o post-roll en un YouTube y esos son de publicidad norteamericana, ¿qué le hace? Aquí habló un poco más el presidente de la CANIETI. Asimismo, establece un régimen transitorio gris que, entre otros temas, plantea modificar las reglas establecidas en la reciente reforma constitucional en materia de simplificación administrativa por la entrada en vigor, dada la extinción del IFT, en donde se frenan o bien se suspenden de manera temporal la gestión de trámites para el cumplimiento de estándares técnicos. Y por último, y con esto acabo, es medular que dentro del marco regulatorio se incluyan y se respeten aspectos para un mayor equilibrio en sus alcances. Por ejemplo, la autonomía. Creo que es un tema que todas las personas que han hablado, que han participado, lo tienen muy claro. Tiene que haber una autonomía clara de la autoridad regulatoria del sector. La proporcionalidad en la calificación de las sanciones económicas a los agentes del sector. Y por último, la figura de la suspensión en los juicios de amparo. Muchas gracias. Ratificamos. Ahí tienen ustedes, pues hasta el momento, de dos que hemos escuchado, dos que no están de acuerdo. Aquí, el expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. Cuando existía el órgano regulador, bueno, todavía existe como órgano autónomo, tenía una nómina competencial propia que le venía de la Constitución. Entonces estaba facultado por la propia Constitución, a emitir regulación. Al eliminarse esta facultad de la Constitución, porque se eliminó esta facultad con la reforma de simplificación orgánica, las dependencias del Ejecutivo tienen facultades regulatorias, como las tiene hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONAGUA, etcétera, pero no son las mismas que tenían los órganos autónomos que les venían directamente de la Constitución. Están en un diferente nivel normativo. Se las da el Congreso de la Unión y se asume que la ley les fija límites para ejercer esas facultades. No pueden ser las mismas que vienen dadas desde la Constitución porque son demasiado amplias. Si no, sería tanto como que el Congreso de la Unión le estaría delegando una facultad al Ejecutivo y eso es una concentración de dos poderes en una misma persona. Contestando puntualmente la pregunta, pues las leyes deben de imponer límites a los reguladores administrativos cuando no tienen esta facultad otorgada directamente desde la Constitución. Y debe entenderse que esta regulación administrativa es para especificaciones técnicas o funciones normativas de alguna forma, pues limitadas por la propia ley. Espero haber contestado la pregunta. Senadora Carolina Villano, de un análisis que hemos hecho y con varios abogados expertos en el tema, vemos que el proyecto, como se encuentra de aprobarse, incurriría en varias violaciones, no solo al TEMEC, pero concretamente el TEMEC, en el artículo 22, que es una norma genérica de protección de inversiones, que tiene que ver con que el Estado no puede darle un trato preferencial a empresas propias
que están compitiendo en el mercado, artículo 22, pero específicamente en el capítulo 18 de telecomunicaciones. Ha sido tradicionalmente un sector muy complejo en nuestro país. Entonces, además de las normas generales, se incorporaron en el capítulo 18, que es de las telecomunicaciones, disposiciones específicas que se verían pues violadas. Artículo 18-17 tiene que ver con la asignación de espectro y se habla específicamente de procesos de competencia. Artículo 18-18 tiene que ver claramente de un trato que no se puede ser preferente únicamente en función de quién es el propietario de la empresa. Y aquí es claramente en la ley, pues es en función de que el propietario es el Estado, no hay otro criterio de distinción. 18-21, el espectro radioeléctrico para fines comerciales mediante procesos. ¿Es una alarma? Pues sí, Gabriel Contreras, que sí le sabe un poco más, está diciendo en pocas palabras lo que están tratando, lo que están intentando poner, viola el TEMEC por ideología. Y se refería a la legisladora Carolina Villano, que ella se refirió a un personaje más. Quien debería estar aquí respondiendo a las preguntas es el señor Merino, sin duda. Explicarnos por qué esta ley, cuáles son las motivaciones, cuál es el alcance. Así es que yo no voy a dejar de insistir en que debe presentarse a estos conversatorios, porque este es un conversatorio que debería ser con la otra parte. Esa es la primera cuestión que quiero dejar clara e insistir en ello. Y hacer algunas preguntas aprovechando la experiencia y la confianza que tienen en venir a plantear sus inquietudes, sus propuestas, y digo confianza porque hemos hecho este ejercicio muchas veces y ha sido infructuoso. Ojalá que en esta ocasión la fuerza que ustedes tienen permita que lo podamos hacer. Pues sí, porque una y otra vez han hecho estos conversatorios y no han servido absolutamente de nada. Estuvo representada también la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que hizo sus propias anotaciones al respecto. Aquí el presidente de la Cámara. Y no me refiero nada más a estas administraciones, sino a muchas anteriores. Se ha venido sobreregulando la radio y la televisión por muchos años. Tenemos una carga financiera excesiva, partiendo de una contraprestación que se tiene que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, que es la más cara del mundo. Desafortunadamente, y además se tiene que pagar 20 años por anticipado, lo que ha ocasionado en algunos concesionarios inclusive a dejar de dar el servicio por la inviabilidad económica del servicio público de radiodifusión, al que por supuesto estamos obligados y tenemos un compromiso social con el pueblo de México de mantenerlos informados y tener entretenimiento gratuito a los mexicanos. Hoy por hoy, afortunadamente, cubrimos el 100%, tenemos el 100% de cobertura en medios de comunicación. También tenemos, por supuesto, las cargas de los tiempos oficiales que ustedes conocen, los tiempos fiscales, que ese tiempo fiscal se recordarán que fue en 1968, cuando pareciera una reprimenda en contra de los medios de comunicación por los problemas que pasaron en esa época. Tenemos ahora, por supuesto, las cargas de los tiempos electorales. Y bueno, por supuesto, en el 2007 se modifica la ley y viene la contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico. Pero desafortunadamente en ese tiempo no se tomó en consideración el suprimir alguna de las cargas y sobreregulación que tiene la radio y la televisión. Y hoy desafortunadamente estamos en problemas para seguir dando este servicio público tan importante para el pueblo mexicano. Creemos que en esta reforma se debe hacer un acceso equitativo al espectro, es decir, que se creen reglas claras y estudios de mercado, y eso es un tema que nosotros hemos reclamado al instituto, y no me dejará mentir hoy nuestro presidente del IFETEL, en que se han otorgado de manera indiscriminada las concesiones en todos los ámbitos, comercial, social y público, sin tomar en cuenta un estudio socioeconómico y técnico que se realice para el otorgamiento de concesiones. Creo que es un buen momento para incluir esto en la reforma a la ley.
Las contraprestaciones, como les he dicho, bueno, nosotros creemos que debe de haber factores que equilibren el alto costo que tiene el uso del espectro radioeléctrico para radio y televisión, y que estos estudios, estos factores que nosotros quisiéramos incluir aportando a la reforma, se pudieran considerar por parte del Senado. Hay un tema también importante que es la garantía de independencia regulatoria. En este proyecto que se envía al Senado, consideramos que la agencia se le otorgan facultades prácticamente ilimitadas y sí creemos que debería de haber mecanismos de supervisión autónomos para evitar decisiones discrecionales. Estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de información que se pone en manos de concesionarios independientes y privados y que necesitamos una garantía también como un consejo consultivo, consultas públicas, garantía de audiencia, recursos internos, porque como verán también en esta iniciativa se prevén revocación de concesiones. Es un tema muy delicado para todos, no nada más para los medios de comunicación, pero más para los mexicanos. Es decir, tenemos que privilegiar las libertades de audiencia, opinión e información de todos los mexicanos. Y sí creo que las facultades que se le otorguen a la agencia para desarrollar las sanciones y revocación a medios de comunicación deben de estar más reguladas, más desreguladas, perdón. Es decir, si por ejemplo tenemos un procedimiento administrativo, debería de ser o sanción o revocación, pero hasta que se agote el procedimiento completo, inclusive el procedimiento judicial, y no que se le otorgue a una agencia liderada por una sola persona la facultad de una suspensión de transmisiones discrecional que sería atentatoria de estas libertades que les he mencionado. Entiendo que va a haber otros conversatorios en donde seguramente participaré. Estos son los temas generales que quiero comentarles precisamente de este análisis de las políticas de regulación de telecomunicaciones. Muchas gracias. Vienen ustedes. Voy a tratar de parar un poco en lo que está diciendo el presidente Lassir y el señor García, porque hay cosas que para la mayoría de la población no se comprenden. Cuando vino la reforma a la ley en el famoso Pacto por México con Enrique Peña Nieto, se decidió que se iban a poner ciertas regulaciones a los medios de comunicación, pero además de esas regulaciones, lo que se iba a intentar es que se pagaran las licencias, no concesiones, licencias. Y entonces se les iba a pedir a los licenciatarios de radio y televisión una contraprestación económica, además de las contraprestaciones de tiempo aire que existen, que estaba diciendo el presidente de la CIRT. Estos tiempos oficiales, que en un inicio era el 12.5% del tiempo, pero se podía poner en cualquier horario, entonces los concesionarios los ponían esos anuncios gubernamentales entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Luego vino una reforma en la época de Vicente Fox en donde se decidió que los tiempos fueran entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. El problema de esto es que aumentó con eso la carga comercial, o más bien aumentaron los minutos que tendría que estar la gente soportando anuncios comerciales y se disminuyó la posibilidad de vender tiempos comerciales. Y con esto, obviamente, puso en riesgo a muchísimos concesionarios pequeños y a muchísimas estaciones de radio y de televisión. Déjenme continuar explicando esto. Tras de ello, vino la reforma de Peña Nieto, en donde además de estos, de los impuestos que ya se pagan por el IVA y por el impuesto sobre la renta y etcétera, etcétera, y los impuestos que se pagan por el tiempo aire, imaginen ustedes por un momento, para que vean lo que les sucede a la radio y la televisión, que ustedes tienen un negocio, tienen una barrotería, y entonces ustedes le tienen que pagar los impuestos de siempre al gobierno. Pero además el gobierno llega y les dice, y ese estante, a partir de hoy, van a tener que dármelo y voy a vender yo, o voy a anunciar ahí, o voy a poner chocolates del bienestar. Y ustedes no pueden decir nada. Nada.
Ah, bueno, pues ahí están los chocolates del bienestar y se los tragan. Porque yo les di la autorización. Y ahora además me van a tener que pagar no solo el predial, sino me tienen que pagar el predial por 20 años por adelantado. La contraprestación de la que está hablando el presidente de la CIRT es que los licenciatarios de radio y televisión tienen que pagar la licencia por 20 años por adelantado, basados en los cálculos que había de audiencia y de mercado publicitario. Les tengo una noticia. El problema es que si yo adquirí una licencia en el 2013 por 20 años, el mercado publicitario ya cambió y la audiencia también, y no lo consideran. Entonces el mercado publicitario, que era de 100, hoy es de 80, 60, 50, porque el otro mercado se fue a lo digital y yo ya no tengo cómo recuperarlo. No tengo cómo poder, si pedí un préstamo para poder pagar esa contraprestación, sacarlo adelante. Entonces pongo en riesgo el medio. O, en su defecto, están los cálculos hechos y llegan con estaciones de radio locales. Pasa en Guadalajara. En Guadalajara hay estaciones brutalmente populares en Guadalajara. Brutalmente populares. No tienen ustedes idea de lo que yo estoy hablando. Pero de las estaciones que están en el top 10, hay mínimo 5 que están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque como bajó el mercado publicitario y les están pidiendo el dinero, no lograron pagar la contraprestación y el gobierno dice, regrésame la concesión, porque en ese momento ya no es licencia. Entonces, lo que está hablando el presidente de la CIRT es, fíjense, no tengo dinero para pagar porque no lo quieren arreglar. Me están pidiendo más tiempos oficiales. Me están pidiendo, y además de todo esto, me pueden quitar la concesión en cualquier momento porque una persona de pronto le cayó mal lo que dijo un comunicador, el que ustedes quieran, ¿eh? Me cayó mal que José Ramón Fernández dijera una cosa en contra de mi equipo. Multa, revocación de concesión y además no hay amparo contra eso. Y no hay otra instancia. No hay ningún otro tipo de instancia. Solo una persona y solo bajo esos criterios pueden llegar y revocar una concesión o pueden suspender al medio de comunicación. Para que vayamos entendiendo lo grave de la ley. Y puede ser un pretexto. O sea, vuelvo a lo que yo les decía hace un momento, durante estos días. Tanto que les molesta la línea editorial de Azteca que dicen que es una mentira. Pueden llegar y decir, no que están revocando la concesión o que están multando, que están suspendiendo las transmisiones por lo que sale en los noticieros de FIA, sino porque no les gustó el contenido de Exatlón. Es que se dijeron una mala palabra. O no les gusta el contenido editorial de Enrique Acevedo en Televisa. Wendy Guevara dijo una mala palabra en La Casa de los Famosos. Revoca la concesión. Adrián Marcelo hizo apología de la violencia contra la mujer en La Casa de los Famosos. Suspende la concesión. Eso dice la ley. Por eso es tan grave lo que está pasando. Aquí la Asociación de Derecho a la Información también habló al respecto. De la República les recordó que hay que parlamentar. La MEDI ha estado muchas veces aquí promoviendo un régimen legal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y ahora lo digital, democrático, incluyente, plural, diverso, libre. Represento a notables académicos, especialistas y defensores de derechos humanos que durante décadas hemos estado aquí para defender el derecho a la información, la libertad de expresión, los derechos de las audiencias, el derecho de acceso a las TIC y normas, políticas públicas y regulaciones que garantizan y protejan todos esos derechos y más. Esta ley rescata algunas cosas del pasado, es para debatir en el presente, pero se trata del futuro digital de México. La iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que hoy se analiza no solo representa un retroceso normativo, sino que amenaza directamente a todo el ecosistema digital del país. Por eso estamos aquí. Esta ley debe ser mucho más que un marco regulatorio para telecomunicaciones. Debe ser una ley de infraestructura digital que impulse una sociedad conectada, justa, democrática. Necesitamos una ley que tenga por primera vez en el sector
una visión de Estado capaz de garantizar certidumbre jurídica para invertir, para desplegar redes, conectar a todos los mexicanos, innovar, transformar y entregar los beneficios de las tecnologías a la sociedad. No debe ser una ley de control y censura, sino que destrabe los servicios convergentes y construya una sociedad digital sin discriminación y permita ejercer todos los derechos humanos habilitados por las TIC. Nada más voy a decir una cosa. De todos los que han escuchado ustedes, no hay uno que sea cercano a Televisa, Azteca, Imagen, a ninguno de las tres grandes televisoras. No hay uno, ¿eh? ¿Quieren otra muestra de que los que están criticando la ley de telecomunicaciones y radiodifusión no son cercanos, nada cercanos, ni a Emilio Azcárraga, ni a Olegario Vázquez, ni a Ricardo Salinas, con ustedes, Denise Dresser, que ya saben cómo se lleva con ellos? Escúchenla, por favor, y luego dicen si lo que está diciendo se lo mandaron a decir. En México. Teóricamente el Estado. Pero lo que ha ocurrido en el diseño de esta ley y en otros ámbitos es que Morena confunde lo público con lo que le conviene al partido Morena. Y por eso esta idea de hay que fortalecer a los medios públicos, al Canal 11 y al 22, cuando se han convertido, y creo que nadie lo puede rebatir, en medios de propaganda del partido en el gobierno y de sátira, no al gobierno, sino a los críticos del gobierno. Segundo punto, y aquí termino mi intervención que usted no me permitió terminar, senador Corral. ¿Quiénes ganan? Perdón, doctora, yo no es que no le haya permitido, doctora, usted se pasó incluso del tiempo asignado. Las reglas están establecidas para todos. Yo cumplo con las reglas. Gracias. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta reforma a la ley? Ganan los jugadores dominantes, perderán los jugadores medianos y pequeños. Ganará el supuesto Estado operador, que en realidad es el partido Morena, y perderán la competencia y la innovación. Ganará la discrecionalidad autoritaria, perderá el ciudadano con derecho a la privacidad, al pluralismo, a mejores contenidos, a la modernización en lugar de la involución. Lo que están buscando quienes redactaron esta ley muy mal hecha y cuyo dictamen fue aprobado sin que los legisladores la leyeran siquiera, como en el modelo de la ley Televisa, lo que están buscando es el modelo chino, pero con control y sin innovación. La presidenta Sheinbaum sí paró el agandalle legislativo, pero lo que no queda claro es si van a frenar esta ley o rehacerla, porque si no la va a colocar esto en las ligas de gobiernos autocráticos del mundo. Hace apenas unos días la presidenta dijo que se abría este proceso, pero que se mantenía la esencia de la ley. Entonces, no sabemos si este conversatorio va a ser una pantomima o un proceso de verdad serio, deliberativo y transparente, del cual deberían ustedes partir desde cero y volver a redactarla y arrastrar el lápiz, y una reforma que contenga todo lo dicho por... y que hago míos esos planteamientos, Adriana Labardini, artículo 19, la MEDI, Jorge Fernando Negrete y los demás críticos que han participado. Si no hacen eso, el Leviatán Región 4T conseguirá lo que quiere, que es monopolizar el poder, centralizar el control y operacionalizar la censura. Cuando lo que nos urge es una ley moderna ante la tercera revolución tecnológica. Y hoy quienes estamos aquí alzamos la voz para que quede constancia histórica, porque si aprueban esta ley con solo algunas modificaciones menores, después no va a haber quien pueda hablar en nuestro nombre. Ahí Denise Dresser, que si escuchan, tuvo una confrontación con Javier Corral, que ayer callaba a los críticos de la ley. Yo no voy a agradecer porque este ejercicio debió haberse instalado antes de que se aprobara la ley. Estar de nuevo en el Senado como ciudadana, activista y analista, tratando de frenar la aprobación de otra
mala ley de telecomunicaciones me produce un terrible sentido de déjà vu. Hace 20 años el Senado armó conversatorios sobre la ley Televisa que resultaron ser una farsa. Después de escucharnos, los senadores aprobaron la ley sin cambiarle una coma. La única diferencia con el momento actual es que la mayoría hoy es morenista, pero la intención es la misma. Censura y control. De eso trata la reforma a la ley de telecomunicaciones que Morena ha impulsado de manera acelerada. Ese es el objetivo de una iniciativa peligrosa que usa como pretexto la propaganda trumpista transmitida por Televisa. Como mexicanos no debemos aceptar la propaganda antimigrante transmitida por pantalla nacional, pero tampoco debemos aceptar una ley que por lo visto el oficialismo ya tenía preparada y aprovechó la transmisión de un spot, el spot de Marras, para conseguir lo que quiere. El patriotismo digital, el nacionalismo digital esconde el centralismo autoritario. Y si Claudia Sheinbaum fuera demócrata, no permitiría que José Merino tomara control del tablero de las telecomunicaciones. Lo más alarmante que contiene la propuesta de 311 páginas, y mandaré mis comentarios específicos al micrositio que me recuerda a los micrositios de los panistas cuando a este recinto venimos a tratar de expresar como ciudadanos nuestra desazón con las cuotas y los cuates y las cuotas del Senado. Mismo micrositio. Lo más alarmante es el tamaño de la discrecionalidad que le otorga a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, la amplitud de las atribuciones que se asigna al Poder Ejecutivo. Todas las funciones de un órgano colegiado, como lo era el IFETEL, creado e incluso celebrado por personas que están sentadas aquí, pero que ya cambiaron de partido o de ideales, ahora estarán en manos de un ideólogo morenista, impreparado para la complejidad de las tareas que ha agarrado para sí mismo. Agandallar llevará al gobierno a fracasar en lo técnico y a exhibirse como Big Brother en lo político. Fracasar porque simplemente no hay manera de que José Merino y la ATDT tengan la capacidad técnica y profesional para llevar a cabo la titánica tarea de regular al sector crucial de las telecomunicaciones. Por más inteligentes que sean y se crean, no lograrán sustituir a un órgano colegiado con más de 1,500 trabajadores que apenas se daba abasto. Y me solidarizo con los trabajadores del IFETEL que no han sido compensados después de haber sido despedidos. La soberbia, porque no hubo debate parlamentario, le ganó a la oportunidad de diseñar una visión para las telecomunicaciones de México en el siglo XXI. Y en lugar de eso ofrecen una estatización tipo 1970. Tiran 10 años de avances incompletos pero irrebatibles del IFT. Y creen que digitalizar trámites es lo mismo que regular o transformar. Y lo positivo que sí contiene la iniciativa, lo reconozco, infraestructura compartida, cobertura social, homologación de trámites en telecomunicaciones, eso palidece ante lo malo que pretenden imponernos. Quieren una regresión al viejo modelo priista de telecomunicaciones en control del Poder Ejecutivo y censura de contenidos incómodos. Disfrazado todo esto de rectoría del Estado. Intentan volvernos a la era de concesiones otorgadas o renovadas por dedazo, de ventajas injustificables a proveedores estatales y a los amigos del gobierno, a televisoras que actúen como soldados del presidente o de la presidenta, como ya demostró la colusión entre Televisa y Arturo Saldívar, evidenciada de manera congruente por Carmen Aristegui vía Televisa Leaks, sobre la cual el gobierno y el partido Morena y la empresa han guardado silencio. Quieren regresarnos a la era de regulación inexistente o discrecional que le costó 129,000 millones de dólares, según la OCDE, a los consumidores exprimidos por concesionarios coludidos con el gobierno o al servicio del partido en el poder. Lo que antes fue la ley Televisa, ahora es la ley censura o la ley Mordaza 2, recuerden, la de Peña Nieto, o la ley Sheinbaum, porque esta sí es suya
y manchará la reputación internacional que ha buscado construir. Políticamente hablando, es como si Peña Nieto le hubiera dado todo el poder de las telecomunicaciones a Luis Videgaray y que luego Luis Videgaray dictara la geolocalización, el registro de los usuarios móviles, que como lo han dicho aquí de manera reiterada puede volverse un mecanismo para violar los derechos humanos, la censura a contenidos críticos, la competencia desleal de la CFE, la consolidación de los medios públicos en medios gubernamentales, la violación del TEMEC, que Videgaray hubiera hecho eso. Partido Morena estaría tomando las calles, pero el tema es que ahora ustedes gobiernan. Pero ¿y qué tal si luego no vuelven a gobernar y ya dejaron este aparato de control estatal y discrecionalidad en manos de otros? En 2006 y 2014, y con esto termino, y estoy tomando el tiempo de mi amiga Clara Luz Álvarez, que seguramente no me lo negaría, tomamos las calles por leyes mucho menos dañinas para la democracia, la competencia y el consumidor. Se lo recuerdo, senador Corral. Pero los críticos de ayer se han vuelto los cómplices de hoy. Defienden lo que era y sigue siendo inaceptable para los ciudadanos de este país: el poder abusivo, censor y machucador. Antes lo tenían las televisoras, ahora lo tiene Morena. Y como cualquier poder sin contrapesos, hará lo que quiera y seguirá protegiendo a los jugadores preponderantes, los que se plieguen. Televisa y Carlos Slim no están preocupados con esta ley que ustedes se jactan de que existe para enfrentar a los poderosos. Ellos tendrán derecho de picaporte en este recinto o con la presidenta y obtendrán lo que necesiten. Gracias, doctora. Como Ha llegado los viejos 7 tiempos. minutos. Muchas gracias. Gracias. Ya ha terminado usted. Agradezco. que Tendrá me haya otra dado- oportunidad. Sí, tendré otra oportunidad y solo quisiera recordar que la patria es primero. Gracias. El partido no es primero. Ahí escucharon ustedes al señor Corral, que de manera grosera terminó callando a Denise Dresser, que estaba diciendo algo que creo que es muy claro. Estuvo hablando de las representantes de radios independientes, habló el presidente del IFETEL, habló por supuesto Ricardo Anaya, que también se peleó con Javier Corral, que ahora se volvió el gran censor el día de ayer de los conversatorios. Estaba también José Antonio Álvarez Liva, entre algunos cuantos más, obviamente de Morena. En cambio, concentrar todas estas facultades en una sola persona, que como bien aquí dijo la doctora Dresser, pues hoy se llama Pepe Merino, pero mañana se puede llamar Juan Pérez y puede ser de cualquier otro partido político, para que una sola persona otorgue, revoque concesiones, bloquee plataformas digitales, suspenda transmisiones, pueda entregar nuestra geolocalización, tenga nuestra identificación, lo cual implica acceso a nuestro email, que sabemos es la puerta de entrada para infecciones como Pegasus. Todo eso ¿Formulará alguna representa... pregunta usted, senador? ¿No se acuerda que usted me dejó Sí, que...? pero mire, lo voy a concluir. Mire, no voy a pasar del tiempo. No, perdón, senador, le voy a decir algo. Es que, mire... Aquí hemos respetado a todos los ponentes, independientemente de lo que digan. Y yo le quiero pedir que mantengamos la línea de respeto a los ponentes, voy a concluir. independientemente de lo que digan. Estoy siendo respetuoso, Yo creo que... Lo que yo no puedo dejar pasar es que se diga que ese modelo representa los mejores intereses del pueblo bueno. O sea, es un discurso digno de ser pronunciado por Kim Jong-un o por Díaz-Canel o por Luis Echeverría. Pues sí, tiene toda la razón lo que dice el señor Anaya, pero el señor Corral, pues, terminó diciendo que sí va a haber correcciones a la ley para que no solo sea Pepe Merino, pero pues que sea Pepe Merino con él. Y advierto, por lo que hemos podido escuchar de la propia presidenta de la República, que es la iniciadora de este proyecto, que hay esa disposición de buscar un órgano colegiado, un órgano con especialidad técnica. Ella misma está a favor de acotar la discrecionalidad política por el simple principio de que, pues hoy está ella, pero luego después, ¿quién va a estar? No se trata de el partido en turno o el personaje en turno, sino de las instituciones pensadas para el mediano y largo plazo. Y yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que hay que trabajar. ¿Qué características debe tener ese organismo?
¿Qué naturaleza jurídica debe tener ese organismo? ¿Qué composición, qué perfil? ¿Qué funciones a la agencia, qué funciones al organismo? Está en la voluntad de la Presidenta de la República eso. Y ya no seguir perdiéndonos en lo del 109. De hecho, ella ya lo adelantó en una mañanera. Digo, eso ya se corrige o se quita. Estamos de acuerdo en que se quite. El 109 tiene que salir, es un error de redacción. Pero además, usted lo dijo, Alma Rosa, esta no es la ley sustantiva de eso. Después hay que pensar en una ley de inclusión digital y inteligencia artificial. La presidenta ya dijo, el 109 se elimina. Concentrémonos en los asuntos que son de esta preocupación. Pues es que volvemos. Lo que quieren es decir, ay, somos muy buenos y vamos a quitar el 109, cuando el problema es más allá. El problema tiene que ver, como lo han dicho una y otra vez, la manera en la cual a partir de esta super secretaría, que no le ponen a secretaría sino agencia, pueden decidir en una sola persona, que puede ser el señor Merino, o en 5, Merino, Corral, Álvarez Lima, Lord Molécula y el Perro Firulais, pueden decidir cuáles son los contenidos, entre comillas, que son buenos para la nación y cuáles no. La salud nacional, como decía Paco Ignacio Taibo II. Y ahí sí nos jodemos todos. Porque entonces lo que dicen es, ya no va a ser uno, sino es un cuerpo colegiado, pero es el mismo cuerpo colegiado que termina por tener estas ultra atribuciones por las cuales pueden manejar o no los contenidos de los medios de comunicación. Censura. Censura de 1 o de 5, pero censura. Así digan que el problema son los spots de Christine Noem. Entiendo que está pasando en plataformas nada más y pues todavía no se aprueba la ley. En el momento en que los senadores, diputados aprueben este artículo de la ley, pues ya no se podrá pautar. Esa es la propuesta, que no pase en la televisión, es decir, que no se pague para pasar el anuncio. Tienen derecho a grabar un mensaje y si alguien lo quiere ver en sus redes sociales, pues que alguien acceda. Pero uno en las redes sociales puede pagar para que se difunda más. Entonces, este artículo de la ley va a prohibir que se pueda pagar para promoverlo más en caso de que tenga mensajes gobiernos extranjeros que tengan que ver con política, cuestiones ideológicas. Si son temas culturales, turísticos, deportivos, pues es distinto. Y bueno, ya finalmente, si me permite, les digo, lo venden todo como si efectivamente fuera lo máximo y vieran por el bien de la población, cuando en realidad lo que estamos viendo es una y otra vez la forma en la cual quieren joder a la nación para quedarse con todo el poder. ¿Qué nos estamos haciendo tontos? Ayer estuvo Claudia Sheinbaum en Nuevo Vallarta en la convención bancaria. Hoy, 8 de mayo de 2025, siendo las casi 8 de la noche, ¿cierto? Doy por inaugurada la 88ª Convención Bancaria, la banca y su aportación al desarrollo de México. Les deseo que sea una convención muy productiva y que se mantenga el trabajo en favor de las y los mexicanos. Muchas gracias. ¡Y que viva México! Muy contenta, pero les leyó la cartilla y les dijo cuáles son los 5 puntos para que crezca el país. Fortalecimiento del mercado interno y el salario, aumentar la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética como objetivos, aumentar la producción nacional y disminuir importaciones y fortalecer los programas de bienestar. Pues sí. Y ya después de eso, hoy en la mañanera dijo, bueno, pero la verdad de todo es que los bancos tienen que ayudar a la gente. Porque, pues no, existía para eso el Banco del Bienestar. Hay una gráfica de el acceso al crédito en varios países de América Latina y del mundo. A ver si está por ahí para que veamos. En algunos países, pues hay quien tiene doble crédito, entonces más del 100%. Pero en México es del 33%. Y evidentemente, pues tienen que, de manera segura, evidentemente, para los bancos, pero bajar las tasas de interés para que
pequeñas empresas pues puedan tener acceso al crédito. Ayer se firmó un acuerdo donde participa la banca de desarrollo, la banca, pero sobre todo es la solicitud de un esfuerzo mayor. Yo creo que lo que a mí fue una buena reunión, agradezco el recibimiento que nos hicieron, pero a la mitad de mi plática dije, creo que ha quedado claro que por el bien de todos, primero los pobres. Y hubo un aplauso generalizado. Ya, por el amor de Dios, ya. O sea, cada vez que escucho eso, para terminar, 5 minutos de nuestro México mágico. Quienes no conocen, México Canta es una iniciativa del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música. Es un concurso binacional para jóvenes compositores e intérpretes entre 18 y 29 años, mexicanos y mexicano-estadounidenses. El objetivo es fortalecer la nueva música mexicana, basada en otro tipo de letras, hablando de la riqueza de nuestro país, inspiradoras, de desamor, y que, por supuesto, no tengan que ver con la apología del delito y la discriminación. Como se ha mencionado varias veces y es importante reiterar, no se trata de prohibir esa música, pero desde la Secretaría de Cultura y del Gobierno estamos fomentando la creatividad de las y los jóvenes, así como un impulso para preservar y fortalecer los distintos géneros de la música mexicana. Hoy la música mexicana está en el número 10 del mercado global y es una de las más importantes en todo el mundo. ¿Avanzamos? Estamos en la fase número 1, que es la de inscripción. La inscripción se realiza a través de la plataforma mexicocanta.gov.mx. Ahí pueden ver las bases, ahí se pueden registrar y tenemos todavía casi 3 semanas para el registro. Sabemos que muchos están preparando todavía. Basta. Perdón, basta. Vamos a poner a cantar al país para ver si así se pacifica. Vamos a poner a cantar el país a ver si de esa manera se pacifica. Pablo Lemus esta mañana a través de su cuenta de Twitter dice: la jefa de enfermeras del Hospital Comunitario de Teocaltiche fue asesinada esta madrugada mientras hacía su trabajo. Cecilia Rubalcaba era una mujer ejemplar y que dedicaba su vida a cuidar a los demás. Mi solidaridad con sus familiares, amigos y toda la comunidad de Teocaltiche. Las investigaciones ya están en curso para dar con los responsables. En Teocaltiche trabajamos todas las órdenes de gobierno de forma permanente. Sabemos que tenemos una tarea pendiente, pero les aseguro que saldremos adelante. Díganselo a la familia de la jefa de enfermeras del hospital comunitario, como a decenas, cientos más en Teocaltiche que han sufrido el azote del crimen organizado en Teocaltiche o en Teuchitlán, en la zona de los Altos de Jalisco, en Apatzingán, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Sinaloa, en Sonora, en Tabasco, en la Ciudad de México. Díganselo. Es más, no se lo digan. ¿Por qué no van y le cantan alguna de las canciones de estos 5,000 proyectos que han llegado de México Canta? En una de esas, entre canto y canto, calman a los narcotraficantes. Reporte de tráfico. Gracias a todos los que nos ven en Facebook. Mañana mañana es sábado, déjenos descansar por el amor de Dios. El lunes a las 8:30 de la mañana. Buenos días. Sí, no. Sí, de hecho, ayer, ya no les dije, el programa de ayer, yo no había dormido. Y luego ya supe que algo pasó, que no se había subido de forma adecuada en el podcast. Y lo lamento. Sinceramente lamento que no se haya subido como se debería. Pero bueno, ya espero que todo salga como tiene que salir. Pues vamos con Marco Vinicio, que tiene el reporte de tráfico desde las calles de Guadalajara. A ver si ahora sí se escucha como se tiene que escuchar. Ya saben ustedes que luego todo falla, todo no quiere que funcione, ¿no? Pero vamos a ver si ahora sí, y sobre todo pues porque ya estamos en viernes. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo, gracias. ¿Y tú? Me falló tu audio, así que adiós. Y sé que mucha gente que está escuchando en Instagram dice, pero sí se escucha bien, se escucha fuerte y claro.
No, es que recuerden que cuando llega la señal de audio de Marco, algo sucede, que no solo es para la gente que está viéndonos en Instagram, sino que tiene que ver con aquellos que están escuchándonos también en radio-real.com. Ahora sí te escucho muy bien, Marco. Sí, hola Gonzalo, ya, ¿verdad? Sí, muy bien, te escuchas con Argentina voz. Mira, la segunda siempre es la vencida aquí. Oye, a ver, espérame, porque con todo lo del cónclave y el Papa León XIV y todo, que ayer fue la fiesta de la música en Guadalajara. Creo que sí, Gonzalo. La verdad, ayer sí me perdí completamente por andar viendo temas legales 100%, pero alguien me comentó, dije, ¿neta? Dijo, a ver si alguien nos puede decir. Sí, a ver, no me lo tomen a mal, y que fue ahí en la colonia americana, me imagino que en Chapultepec. Debió haber sido. Pero, a ver, yo lo único que vi que pasó el día de ayer en Guadalajara fue la presentación de estas niñas de 6 de copas y que les fue muy bien en el Diana, por lo que pude ver. Pero, a ver, que me perdone Verónica y que me perdone Carlos y que me perdone Mario, no vi una sola publicación en redes de eso. Bueno, sí, vi la de Mario Silva, pero de allí en fuera no vi una sola persona del público que me dijera, mira qué fregón estuvo lo de la fiesta de la música. No, y tampoco, ni como dices, ninguna publicidad previa, ¿eh? De menos tampoco, y eso que soy chismoso de redes. No lo sé, en una de esas solo lo anunciaron, pero según leí lo que decía Mario es que sí había sido ayer. Pues mira. Ah, no, ya, que fue la presentación y la fiesta es el 17. No, qué bueno, porque yo dije, sí. ¿Cómo? Sí, no, imagínate, sí, sería catastrófico que no hubieran hecho nada. Y por lo visto nadie. No, gracias, porque si no, yo dije, ver, espérame. Entonces leí mal y qué bueno, porque ojalá, yo sí estaba con mucha sorpresa de que se fuera a realizar y que no hubiera una sola publicación. Sí, ¿no? Y que sobre todo que nadie fue, porque nadie después de comentó nada. No, bueno, pero mira, estamos a una semana. Entonces tienen una semana para efectivamente hacer todo el tipo de promoción para que la gente vaya. Sí, por supuesto. Y justamente un fin de semana que creo que ya después de tanta fiesta podría sumarse esa más. Que me digan quién va a estar, ¿no? Sería interesante. Sí, saber también. ¿Quién hizo la curaduría? Yo creo que me va a dar un torzón. Tal vez sí. No yo creo que me va a dar... ¿Saben qué? Da igual. O sea, ya, la verdad es que me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado. Creo que seguimos sin entender. No, porque falta ver quién. Ojalá hayan seleccionado a alguien que sí tenga la sensibilidad necesaria para saber qué tipo de música, bajo qué condiciones se tendría que estar ahí en ese festival el próximo fin de semana. Sí, mira, y me están comentando eso, que efectivamente no hay publicidad realmente tanto, más que nada en redes. No, y qué bueno, pues porque también ¿dónde lo vas a publicitar? ¿En qué estación de radio? ¿En qué canal de televisión en Guadalajara? No, ¿en Quiero TV? Pues sí, te pueden ver, pero tampoco te va a jalar tanta la gente que necesitas que vaya. Sí. Sí, ya. Tiene que ser en redes. Vas, Marco, mejor me callo. Claro que sí, comentarios ahorita comentaban sobre el tema del socavón, que conocieron el día de ayer, justamente ahí en Patria, a la altura de Andares, donde efectivamente hubo colapso vial durante horas ahí en esa ruta. En López Mateos, a la altura de Casafuerte, en dirección hacia las plazas Aulet, hay un percance para que lo tomen en cuenta. Igual, toman en cuenta Lázaro Cárdenas y Patria, hay otro percance también para que lo tomen en consideración. Cierres en la lateral de Mariano Otero, de Ámbar a Granate, tómenlo en cuenta, igual que Avenida Faro de Barlovento a Las Rosas. Hay un auto chocó contra un poste esta mañana para que lo tomen en cuenta, a la altura de Real de Valdepeñas, tómenlo en consideración ahí por esta avenida. En el Nodo Revolución hay un percance para quienes van de la zona de la Central hacia la zona del Álamo. Y en Avenida Revolución y Niños Héroes más adelante hacia el centro de la ciudad hay otro percance también entre particulares. En Avenida López Mateos y Ramón Corona, otro choque también en dirección hacia la salida de la ciudad. Y hay cierres parciales en Manuel Ipati y Angélico en la zona de Miravalle, en Tlaquepaque. Otro choque en Agaves y Mazamitla, en los Olivos de Tlaquepaque. Semáforos que no funcionan esta mañana, Naciones Unidas y Juan Palomar y Arias, más sincronizados los de José María Vigil López Mateos, que como lo comentaban ayer, lleva semanas de esta forma. Tampoco funcionan los semáforos de Avenida Manuel Acuña y Pablo Calzal, Enrique de León y Herrera de Cairo, y Montevideo y Acueducto también sin semáforos. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Revolución del Río Nilo, Periférico Norte de Industria Textil, Avenida Circunvalación y Belisario Domínguez, Avenida del Mercado y Lázaro Cárdenas, Avenida 8 de Julio de calle 5 hasta la calle Gorrión, y Periférico Norte y Calzada Independencia también un estacionamiento por ambas vías, tómenlo en consideración. Lo que hay este viernes ya, Gonzalo, aquí en Guadalajara, en el reporte Radio Real. Oye, y no hay nada más. Otra vez hay otro caso de gusano barrenador. Te digo que estamos
estamos, pero vamos hubo a cantar, comparecencia claro. de los Alegres del Barranco, salió la señora Piedra Ibarra, la señora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, literal se descaró, dice que la comisión no es contrapeso de ningún poder, que son parte del Estado. Nunca fue esa la intención, pero creo que nadie se lo ha dicho. Y luego este accidente en la Gustavo Amadero, en donde estaban armando el escenario para la presentación de Alicia Villarreal, 7 lesionados porque se les cayó. Dice el alcalde que afortunadamente no hubo muertos. En fin, Alicia Villarreal también salió a decir que estaba muy, muy preocupada y consternada por este tipo de cosas. Bueno, en fin. Así es. Estaba lloviendo, ¿verdad, Gonzalo? Ahí cuando cayó. Estaba lloviendo. Oye, hablando de cosas curiosas en medios de comunicación, ayer pasó esto en Fox News. Ideology or it's not about Oh my goodness. We're just going to get some help here for Cameron. O sea, está la entrevistada y literal se desmayó al aire y el conductor pues alguien ayúdela mientras sigo dando noticias, pues hubiera mandado a corte. ¿Tú qué hubieras hecho? Gonzalo, me detengo y hago yo creo que mi instinto es levantarme rápido y ayudar, aunque después igual yo no sé, yo no estoy en televisión, tú eres experto en el tema, sí, ¿qué procede, no? Pero yo creo que por instinto me levanto y ayudo. Entonces me dije, oye, deberías haber mandado corte o algo. Pues quién sabe, en fin. Alguien está diciendo algo del gusano barrenador. Hay que invitar a un experto para que nos diga a esta plaga que obviamente pues termina por afectar al ganado. Sí, pues, y que es lamentable lo que pasa en México y que tiene que ver con la desidia que tenemos siempre, y que ese tipo de desidia nos está llevando al peor momento de la historia del país, aunque se los vendan como el mejor. Sí, Gonzalo, la verdad es que las dependencias federales están del nabo, la verdad, digo, lo que se tiene que decir se dijo, la verdad es que trámites horribles, están despreocupados de todo, mira, están más preocupados por cantar, y eso que dices de los derechos humanos, Gonzalo, híjole, la teoría de derechos humanos es que siempre es un contrapeso, pero bueno. Pues en este caso no. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Feliz fin de semana, cuídate mucho, cuídense todos. Si otra cosa lo pasa por aquí, nos vemos el lunes. Hasta entonces. Conversaciones. Muy bien. Que están diciendo de un accidente de una madre con 3 hijos en motocicleta. Cuando a tu colaborador le dio el tele, le mandaste música y lo ayudaste oportunamente. ¿Cuándo fue eso? ¿Con Tiro? De hecho, ni siquiera estaba yo en cabina. Tuvo que entrar Tania García y lo ayudó. Así fue, efectivamente. Estaba Antonio haciendo el programa, estaba en cabina, yo estaba en una transmisión especial de imagen y le dio efectivamente, Antonio le dio un ataque epiléptico y entró Tania a ayudarle. Y sí, claro que se puso música para que se murió un bebé de 7 meses en ese accidente de motocicleta. Pues muy lamentable, muy, muy, muy lamentable. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted, Gonzalo? Bien, adelante. Pues bueno, ya tenemos Papa Nuevo y quisiera hablar en esta ocasión del libro más vendido y el más leído quizás de la historia. Hay datos, me cuesta saber cuáles son las fuentes porque yo creo que siempre el tema editorial es complejo, pero hay datos de que el libro más vendido, que es la Biblia, lo ha hecho con 5,000 millones de copias. Esto es una brutalidad si tomamos en cuenta que el libro literario más vendido de la historia es Don Quijote de la Mancha, que ha vendido alrededor de 500 millones. Podemos hablar de que, bueno, estamos hablando de cosas muy distintas. Por supuesto, la Biblia... Bueno, pero ¿cuántos ejemplares hay que se compran para que los pongan en los hoteles? Ese es número uno, que también en ese podría caber en ese digamos tenor el Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Cuántos libros del Quijote no son leídos? A diferencia de, por ejemplo, los 400 millones de libros que ha vendido Harry Potter, ¿no? Que sí, que quiero pensar son mucho más leídos, ¿no? En ese sentido, claro, la Biblia es también un objeto de arte, pero también es un objeto de apoyo de la fe. Entonces, bueno, digamos que es multiusos, no solo es lo literario. Pero hoy hablaremos únicamente de la parte literaria, porque creo que es importante a veces volver a esta parte que podemos nosotros, por forma automática, descartar al ser un libro religioso. ¿Y por qué es importante, Gonzalo, la Biblia en cuanto a la influencia que ha tenido literaria y de documento
momento histórico para la humanidad, por algo muy, muy sencillo. La Biblia, con su Antiguo Testamento y con su Nuevo Testamento, es el único libro que une la historia de Oriente y Occidente, no solo por la temática y por el registro histórico que tiene, sino por el mismo lenguaje. El Antiguo Testamento, además de que está escrito en hebreo antiguo, también, y esto por supuesto nos habla de las usos y costumbres de Oriente. El Nuevo Testamento, a través del griego y un arameo, que también es, que inclusive es también hay un arameo auténtico que ya está perdido, ya es una lengua perdida. Esto por ejemplo, lo trató de rescatar Mel Gibson en la película que filmó. Pues bueno, habla ya de los usos y costumbres de Occidente. Esto puede parecer algo sencillo, pero pensemos, por ejemplo, en otro libro similar, que es el Corán, donde es profundamente musulmán y profundamente oriental. No tiene estos alcances que hace que el cristianismo tenga este impacto cultural que tiene la Biblia, ¿no? Y es a través de la Biblia. Entonces, si vemos el tema de cómo está narrado, ya olvidemos de toda la figura literaria y lo que nos dice de la historia. Hablemos de que el Génesis, por ejemplo, lo podemos ver en paralelo como un libro mitológico, literal como la mitología griega, que está lleno de una semántica y de significados que son fascinantes si tú los estudias. El Nuevo Testamento, por ejemplo, habla de todas las pasiones humanas, como la desobediencia, la ambición, la fe, la soberbia, y todo a través de versículos. ¿Qué son los versículos? Bueno, en la literatura son estas frases libres que no tienen una prosa, que no tienen una medida, pero en la Biblia y también en el Corán, se utiliza el versículo, son medidas numéricas de estas frases que bueno, nos ayuda para reseñar estos pasajes que son importantes y que tienen una función técnica, puesto que son referidos en la misa, ¿no? A través de estos versículos, Gonzalo, nosotros nos encontramos no solo con frases de un valor literario impresionante, que siempre hay que saberlas leer. Hay una lectura desde la fe, en donde, bueno, yo quiero pensar que, pues yo no creo mucho que el tema de la Torre de Babel, por ejemplo, haya sido el origen real de por qué todos hablamos diferentes idiomas, pero sin embargo, puedes ver desde la parte mitológica y literaria, es un pasaje hermoso. Hay que decirlo también, ¿no? Y en su justa medida, si lo vamos a leer como una figura literaria que de verdad nos da muchísimo, pues también hay que darle su justa medida histórica y ponerlo a los tiempos actuales, porque también inclusive el Quijote puede pecar de un machismo inconsciente. La Biblia pues no se queda atrás. Por ejemplo, te menciono este versículo del Génesis donde dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no precede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Obviamente estamos hablando de un libro que tiene más de 20 pasajes totalmente misóginos, leídos a la actualidad, ¿no? Pero a diferencia de esta lectura desde la fe, me parece que inclusive el Apocalipsis tiene unas figuras literarias impresionantes. Me gustaría compartirte una en especial que me llamó mucho la atención el libro del Eclesiastes número 1, que me parece una joya literaria y que con mucho gusto me gustaría leerte. Ahora, hablando un poco también de los símbolos que conlleva, lo que acabamos de vivir ayer es importante porque bueno, todo lo que desde lo que cubre al Vaticano, pero también lo que cubre a la figura del Papa, nos dice muchísimo no solo de los tiempos que estamos viviendo, sino hacia dónde se está proyectando la Iglesia. No, tú lo sabes, seguramente ya lo comentaste, no es fortuito el decir que eres León XIV, después de que conocemos que León XIII fue realmente el primer gran reformador social de la Iglesia. Tampoco es fortuito venir de que no sea una prelatura o que no seas un diocesano, sino venir de ser San Agustín, algo que no había pasado antes, solo había pasado con un jesuita. Y esto te dice mucho. ¿Por qué? Porque inclusive San Agustín, no estás hablando de un santo como tal, sino si lo vemos en términos
meramente históricos y filosóficos, estás hablando de uno de los teólogos más importantes de la historia, estudiado por Hannah Arendt, una alemana, que inclusive en su libro El concepto de amor en San Agustín, es un libro súper vigente y que nos habla de los conceptos que ya se denunciaban desde San Agustín, desde una perspectiva hermosa. Yo les recomiendo muchísimo este libro de Hannah Arendt. Sí creo que va mucho más allá del tema religioso y por eso es objeto de estudio. Para terminar, Gonzalo, te quiero compartir por ejemplo, concepto que maneja la Iglesia en el Eclesiastés número 1 sobre la vanidad, y creo que aquí me van a entender un poco más de los alcances literarios que llega a tener la Biblia. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Antes de proseguir, hay que decirlo que la Biblia es un juego coral. Está escrito, o eso no lo dicen por profetas, pero lo que sí está testificado que hay escritores como Pablo, que es quien se encarga de escribir toda la parte de la vida de Jesucristo. Esta parte que lo dice que es el rey de Jerusalén, bueno, se supone que son profetas, inclusive Moisés tiene un juego coral aquí. Y bueno, lo leeré brevemente, Gonzalo, si me lo permites. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esta frase seguramente nos es muy familiar. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay una memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. O sea, este nivel filosófico lo encuentras en las páginas de la Biblia, y vuelvo a decir, yo creo que al final de cuentas, más allá del valor religioso, creo que la figura de la parábola, que eso, ojo, es algo que solamente vemos en la Biblia. Una parábola, ¿qué es? Pues es una fábula con moraleja al final de cuentas, ¿no? Que a través de lo cual nos está tratando de dar un sentido a la vida el profeta o quien escriba. Y para terminar, algo que es bien importante para darle su justa dimensión. Recordemos que realmente la Biblia tenía una función totalmente educadora para los judíos. Y lo que se trataba de decir es que, bueno, no somos politeístas, hay un Dios, ¿no? Y este Dios te habla ya en el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Entonces, bueno, creo que es muy bonito el valor literario. De verdad, es una lectura que se puede hacer inclusive de forma no lineal, porque inclusive el Viejo Testamento no se podría entender de forma lineal, que creo es una recomendación por lo que acaba de pasar el día de ayer, Gonzalo, que definitivamente va a trastocar al mundo, como bien lo dices tú. Gracias, Jorge, te mando un gran abrazo. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias, muy buenos días, Jorge-Castellanos-escritor, hablando, sí, de un poco de literatura teológica. Aquí el Vaticano publicó ya de una vez por todas, para que se vea el nombramiento, el que el diácono dio a conocer ahí en el balcón, para que la gente pueda verlo y revisarlo. Otro cambio de cómo era anteriormente. Lo voy a dejar mientras leo el Evangelio del día. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias a todos. Fue un gusto el poder convivir con ustedes en esta semana. Como siempre, ¿eh? Siempre es un gusto el poder estar con ustedes en esta estación de radio, el poder estar aquí en Real. Se van a quedar, espero que esté Yair Cardoso, y si no está, pues ya estarán con música en esta estación de radio. Aquí está Radio Free Europe, la versión de Jack Knightley. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Nos escuchamos el lunes 8:30 y mañana en Imagen PD. Buenos días.